Vamos con información desde Venezuela, y es que tras las amenazas del presidente Nicolás Maduro, la cadena internacional CNN abandonó Venezuela. La periodista Patricia Yanot dio detalles del hostigamiento del que fue víctima. Si no rectifican, se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Menos de 24 horas después de la amenaza del presidente venezolano, el equipo de CNN en español, encabezado por la periodista Patricia Yanot, abandonó Venezuela. El gobierno de Maduro revocó el permiso de CNN para trabajar en ese país, que desde hace más de una semana vive violentas protestas que ya han dejado 8 muertos. Fui momentáneamente retenida cuando el oficial antinarcóticos que revisó el zapato me preguntó si yo era periodista. Le contesté que sí, que cómo me llamaba. Le contesté que me llamaba Patricia Yanot. Me dijo: yo sé, señora, que usted no lleva drogas, pero yo tengo que cumplir con mi trabajo. La destacada periodista aseguró que el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela también revocó los permisos de los corresponsales de CNN en el país llanero, así como el de los enviados especiales de la cadena. Agregó que CNN siempre informó con imparcialidad sobre la crisis venezolana. CNN en español ha reportado ambos lados la tensa situación que vive Venezuela, aún con acceso muy limitado a funcionarios del gobierno. Y este jueves desde Caracas me encontraba tramitando una entrevista con el presidente Nicolás Maduro, así que esperamos que el gobierno reconsidere su decisión. Para el periodista y analista político Pedro Tenorio, lo ocurrido con Patricia Yanot y el equipo de CNN en Venezuela revelan el verdadero rostro del gobierno de Maduro. Lo que ha hecho finalmente Maduro en estas horas es quitarse cualquier imagen democrática que aún podía tener, en tanto se trata de un gobierno nacido de un proceso electoral, pero con grandes problemas de autoritarismo y excesos que hemos conocido en estas últimas semanas y meses. Añadió que ante la situación que se vive en Venezuela, es indispensable que los países de la región intervengan a través de mecanismos como la Carta Democrática de la OEA. Sin embargo, lamentó que ni el Perú ni ningún otro estado de la región encabecen esta acción. ¿Cuántos muertos están esperando para que finalmente haya una cierta presión democrática y política de los países latinoamericanos para ver si Maduro se sienta a conversar y a atender a esa oposición que lo que requiere son canales de expresión como la prensa independiente, como CNN, que ahora tiene que salir de Venezuela? El Ministerio de Comunicaciones venezolano viene gestionando las acciones para bloquear la señal de CNN a través del cable, asegurando que la cadena internacional emite propaganda de guerra contra el régimen. Otras cadenas también se han visto amenazadas por el presidente y los organismos gubernamentales venezolanos. Supuestamente encontraron algo. Nuestros colegas periodistas que cubren las marchas en Venezuela también fueron objeto de violencia, detenciones, robos y hostigamientos de las fuerzas chavistas. Bajo la premisa de mantener el orden público en la nación, la Guardia Nacional Bolivariana viene cometiendo una serie de excesos que han sido denunciados constantemente por los periodistas, que también han sufrido las consecuencias. En los últimos 3 días, 12 periodistas fueron detenidos, 18 agredidos y 11 fueron víctimas de robos. José Manuel Luengo, reportero del diario Panorama, fue uno de ellos. En este video se muestra cómo es detenido y brutalmente agredido por los uniformados, en un intento de evitar la divulgación de las imágenes que comprobaban el ataque hacia manifestantes. Edward Salcedo, periodista de deportes del diario La Verdad, fue detenido y golpeado salvajemente por la policía cuando registraba una protesta al norte de Maracaibo. Está la guardia llevándose a la gente. En esta otra, se ve el momento en que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana amenazan a un periodista independiente que está captando imágenes sobre una represión. Pero estos abusos no solo se cometen contra la prensa venezolana. A un camarógrafo peruano del grupo ATV le dispararon un perdigón cuando cumplía con su labor periodística. ¿Pero eso ha venido de allá? Sí, porque Picara estaba dando para allá.
estos ladrones que nos están matando. Aquí estamos presos en las casas, no podemos Señores, salir. que es terrible, o sea, es inmanejable lo que estamos viviendo en Venezuela. Un país tan rico a nivel de tierra, pero pobre está ahorita de principio. Esta otra reportera de Frecuencia Latina fue echada cuando quería cubrir las protestas. Pero no le peguen, es una mujer. Respeten a una mujer. Respeten a una mujer, mira, respeten a una mujer. Respeten a una mujer. Nosotros condenamos estas actitudes hacia nuestros colegas periodistas porque nuestra labor es únicamente informar sin tintes políticos. Al respecto, esta noche el presidente Nicolás Maduro sostuvo que CNN, Telemundo y otras cadenas internacionales han montado una campaña contra Venezuela. Pero la campaña que hace, por ejemplo, CNN, la vemos porque está en el cable, pues. Pero la campaña que hace Univisión, Telemundo, televisoras para el público hispano de Estados Unidos, la campaña que hace Fox News, ABC, NBC, para poner ejemplos solo de la campaña en Estados Unidos, y desde Estados Unidos hacia el resto del público latino en el mundo, y del público anglosajón o de habla inglesa en el mundo, y de allí cómo eso permea, ha creado la percepción en el mundo de que Venezuela está a las puertas de una guerra civil, de que aquí en Venezuela hay un grupo de mansos estudiantes oponiéndose a un gobierno ilegítimo que se robó las elecciones y que los reprime. Están llamando a la guerra civil, al odio, y están mintiendo al mundo sobre lo que está pasando en Venezuela. A mano armado y a menos de 10 metros de una contingencia de la Guardia del Pueblo, un grupo de motorizados nos robaron nuestros equipos de televisión y unos efectos personales, dejándonos figurativamente y literalmente sin calzones. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir, para combatir la delincuencia? Nosotros los venezolanos somos muy bromistas, ¿no? Pero no amerita una broma la situación que ustedes pasaron, ¿no? Fue una provocación lo que hiciste. Y siguen apareciendo nuevas y dramáticas imágenes de los excesos que se cometen con todos aquellos que se atreven a protestar contra el régimen chavista. Siguen saliendo más videos sobre los abusos de los policías contra los manifestantes en Venezuela. A pesar de que el gobierno se esfuerza en decir que en Venezuela no existe guerra civil, estas imágenes dicen lo contrario. Aquí vemos cómo decenas de jóvenes tienen que correr cabeza abajo y resguardarse tras un árbol mientras escuchan los disparos de la policía. Entre ellos vemos algunos periodistas, fotógrafos que arriesgan su vida para contar lo que ocurre por las noches en Caracas. Le pegan un policía. Le pegan un policía, miren. ¡Lo voy a matar, pues! ¡Miren, le están pegando! En este otro video observamos cómo policías bolivarianos agarran a un manifestante y en grupo le apalean fuertemente. Al final nos enteramos que la víctima era nada menos que una mujer. Le están pegando a una mujer. Le están pegando a una mujer, miren. ¡No le peguen, desgraciado! Le pegaron a una mujer. En este otro video vemos cómo los policías disparan contra edificios residenciales. ¿A que se meta? ¡Ay, se va a meter! En el colmo del abuso, vemos cómo la policía, en su afán de capturar jóvenes manifestantes que les tiraban bombas molotov, no respetan ni la propiedad privada y con tanques rompen los portones de los edificios para entrar a buscarlos. En este otro video vemos cómo una vez dentro empieza la cacería humana contra los manifestantes,
peinando toda la zona de departamentos. De otro lado, el presidente Maduro trata de defender a los chavistas y mostró un video donde culpa a los manifestantes de destruir buses de transporte público. Terribles, indignantes las imágenes que llegan desde este vecino país, mientras que en Miami